La temporada final del juego del calamar no solo rompió mi corazón, sino que me hizo cuestionar todo sobre la naturaleza humana. En este video les voy a contar qué pasó y por qué ciertos personajes me devastaron. Las consecuencias de la rebelión estallan ante los ojos del 456, que es el único que regresa a los juegos, pero ya no es el mismo hombre. Los demás jugadores se burlan de él. Algunos piensan que fue una estrategia para deshacerse de los que ya no querían jugar. La 044 comienza a decirle que es parte de su destino, su mal karma, hasta agotar su paciencia y la trata de ahorcar. ¿Se imaginan? El mismo hombre que ha hecho de todo por salvarles la vida, perdiendo el control. Pero lo que más me dolió fue ver cómo el 456 entra en shock total. El trauma lo estaba devastando. Y cuando se entera que Deijo, el 388, se paralizó del miedo y no llevó las municiones, ahora sí todo cambió. El 456 comienza a verlo con un odio que nunca habíamos visto en él. Lo culpa de todo lo que pasó. Aunque seamos honestos, ¿realmente era su culpa? El 456 confió en el líder sin saberlo. Aún con las municiones, las posibilidades de ganar eran muy bajas. Aquí es donde la serie nos muestra algo súper real. A veces es más fácil culpar a alguien más que asumir que nuestro plan tenía fallos desde el inicio. Como parte del escarmiento, deciden colgar a los jugadores, incluido el mejor amigo del 456, como recordatorio de qué ocurre cuando tratas de parar los juegos con violencia. Porque una forma de controlar a las personas es a través del miedo. La Guardia Triángulo rescata al jugador, el cual finge su muerte. La 011 finge querer unirse a los traficantes de órganos. Les entrega al 244 como una ofrenda y cuando baja la guardia los mata a todos, con excepción del doctor, a quien amenaza para que salve al jugador 244. Incluso dona su propia sangre para salvarlo, teniendo muchísima más humanidad que muchos jugadores. El equipo de la búsqueda sigue frenado por el traidor del capitán, y me frustró cuando Choi trata de advertirle a Han, el policía, de que la actitud del capitán era extraña y que no era alguien de fiar. Han no le hace caso. ¿En serio? Después de años buscando la isla, ¿vas a confiar ciegamente en alguien solo porque te salvó una vez la vida? A veces la gratitud nos vuelve ciegos a la realidad. Las escondidas. Para mí fue el mejor juego. Te mantiene a la expectativa de lo que ocurriría y sí fue sádico, porque la dinámica consistía en dividirlos en dos grupos, azules y rojos, elegidos por una máquina al azar. Los azules tendrían que esconderse en el laberinto y podrían ganar si nadie los encontraba en el tiempo establecido o si encontraban la salida con las distintas llaves. En cambio, los rojos tenían que matar por lo menos a una persona con un cuchillo para seguir en el juego, y si no lo logran en el tiempo establecido, serían eliminados. Pero todavía existía una alternativa más. Podían intercambiar equipo antes de iniciar. A pesar de las súplicas del 388, no logra cambiarse a los rojos, mientras que el 07 logra convencer a su mamá de cambiar de camiseta, a pesar de las dudas, porque ella sabía que le faltaría valor para matar a otra persona. Y el intercambio que más me impactó. El 333 cambia su camiseta azul con la 222. Le promete que después de matar a una persona la buscaría y protegería junto con el bebé. Pero ella siempre dudó de él. Y tenía razón. En el juego, el 456 solo tenía una misión: encontrar al 388 y matarlo, como una forma de vengar la muerte de los que intentaron destruir los juegos. La jugadora 120 decide hacer equipo y cuidar a las jugadoras 149 y 222. Así se dan cuenta que las cerraduras de las puertas tenían diferente forma y forman una estrategia para avanzar más rápido y de forma segura. La 120 enfrenta a distintos jugadores para evitar que dañen a alguna. Pero las cosas se complican cuando la 222, en medio de la persecución, se cae y se lastima su tobillo. La jugadora 044 ya tenía un grupo que la seguía y confiaba en sus dones para encontrar la salida, a los cuales termina traicionando y todos mueren. El jugador 100 también se dedica a traicionar para salvarse. Así ya tiene dos llaves.
El 124 decide formar una alianza asesina con el 333, matando al mismo tiempo a 2 personas para conseguirlo. Después deciden seguir matando para aumentar el premio. Casi matan al 100, pero logró fingir su muerte y se salva. El 07 estaba perdido y aún con una oportunidad no logra matar a un azul random y casi es asesinado, pero lo salvan. En el desenlace del juego, el 456 encuentra ya herido al 338. El 338 confiesa la verdad. Nunca fue un marino y se paralizó del miedo. Siempre se consideró un fracasado y mintió pues para pertenecer al grupo. Claro, no iba a desafiar al 456 cuando dijo su plan, porque buscaba formar parte de un equipo. Sí, se equivocó en mentir, pero ¿podemos culparlo por tener miedo? ¿Por reaccionar como una persona normal? El plan tenía muchas deficiencias, pero a veces es sencillo culpar a alguien más que asumir tu responsabilidad. El 456 lo mata, porque es más fácil vivir con la mentira de que las cosas hubieran sido diferentes si él hubiera llevado los cargadores. Cuando no hubiera sido así, bueno, al menos solo hubieran muerto 2 personas más, el 388 y la 120. La jugadora 044 encuentra la salida por un chispazo de suerte, pero con su llave no era suficiente para salir, así que forma una alianza con el jugador 100, que terminó utilizándola y traicionándola. Y aunque logró escapar del 456, no fue posible hacerlo del 125, que ya había encontrado la droga del 124 y se da un pase que lo hace alucinar y la termina matando. Siendo honesta, sentí que la historia de la droga fue muy repetitiva. Primero con Thanos, luego con el jugador 124 y finalmente el 125. Las cosas para el equipo de la 222, 149 y 120 no dejaban de complicarse, porque la 222 tiene contracciones. La bebé iba a nacer. La 149 la asiste para que dé a luz, pero con el llanto se acerca alguien a agredirlas. La 120 las defiende, pero termina herida. Pero en ese cuarto encuentra la salida y mi chica tenía todo para ser ganadora y triunfadora, pero su nobleza no le permitió salvarse sola y decide regresar por la 222 y la 149, pero jamás imaginó que por la espalda la asesinaría el 333. Fue la muerte que más me dolió porque la 120 tenía un gran potencial para ser finalista, fuerza, actitud, sueños y era buena persona. Preocuparse por los demás le costó la vida. Asesinada por un cobarde como el 333 que no tuvo el valor de luchar de frente. El tiempo se agota y el 07 no había conseguido asesinar a nadie. Por lo tanto, en un momento de desesperación busca a su madre y trata de asesinar a la 222. ¿En serio? No logró matar a cualquier extraño, pero sí tenía valor para matar a una mujer que acababa de dar a luz, porque sabía que era un combate que podía ganar. Su mamá le suplica que le mate a ella, en lugar de la 222, porque ya vivió lo suficiente. Pero él se niega porque no podía quitarle la vida a su madre. Entonces su madre lo apuñala a él, porque no quería que su hijo se convirtiera en un asesino, dándonos un acto de solidaridad. Aunque racionalmente una madre que ha dado todo por su hijo, cuidándolo, luchando por salvarlo de las deudas, ¿podría asesinarlo por alguien que acaba de conocer? Probablemente no, pero era necesario para el desarrollo de la trama, dándonos un momento agridulce. En la trama de la Guardia 011 encuentran a los soldados muertos y comienzan a sospechar que hay algo extraño. El enfrentamiento en el cuarto del robo de órganos no era usual. ¿Por qué la 011 tenía interés en el doctor cuando antes no lo hacía? Descubren que mataron al doctor y que un jugador tomó su lugar. Llega el punto de la votación, pero las cosas se veían complicadas para los que querían parar los juegos. Los números no eran suficientes. Así que la jugadora 149 les suplica a todos que tengan compasión de la 222 y su bebé, pero deciden ignorarla. La 222 se sentía culpable por la muerte del hijo de la 149, pero ella le dice que no debe sentirse así y debe concentrarse en los juegos, porque tendría que cuidar a su beba contra todo y ser fuerte. Finalmente, la 149 se dirige a charlar con el 456, le pide que deje de estar ausente y que abandone la culpa.
porque ella vio cómo su hijo se martirizaba con ella. Le pide que apoye a la jugadora 222 porque necesitaba ayuda, y aunque el 456 se niega, las cosas cambian cuando la jugadora 149 decide suicidarse, porque no pudo con la culpa de ver morir a su motor, a su hijo. Choi sigue dudando del Capitán Park, así que no se va con Han y decide investigarlo él mismo. Cuando llega a la casa en medio de la inspección encuentra mucho dinero y la ropa de los guardias del juego. Ahí comienza a comprender que era uno de ellos. Pero el perro de Park lo ataca ferozmente, logra salvarse y mata al perro. Posteriormente encuentra una foto del capitán con Don Cachetadas, el reclutador que mató a su jefe. Pero alguien alerta a la policía y lo detienen. El siguiente juego se acerca. La jugadora 222 le cuenta al 456 que no quiso abortar por miedo a quedarse sola y pensó que su hija la acompañaría en su vida y ahora estaba en riesgo por su culpa. El 456 le habla de su hija y de la importancia de asumir la responsabilidad de nuestras decisiones, que ya no era tiempo para lamentarse y que él la trataría de apoyar. El siguiente juego es el de la cuerda. Por un camino estrecho debían saltar y cruzar. Si se equivocaban, morían. Tenían 20 minutos exactos para cruzar todos. Claro, en el juego del calamar siempre hay sorpresas. El 456 ya había diseñado su estrategia para pasar a la jugadora 222, que no podía saltar por su tobillo, pero nunca imaginó el retorcido plan del líder, que les informó a todos que el bebé sería un jugador más, y que si no lograba cruzar al otro lado tenía que ser eliminado. Nadie cruzaba por miedo a ser el primero. El karma del jugador 124 llega con el 125. Al no tener la droga se sentía inseguro y temeroso. Me agradó más en esta temporada, pero al ser un adicto, cuando ve que la cruz que tenía las pastillas la avientan, no duda en ir por ellas. Al principio lo estaba logrando, pero cuando ve la cruz vacía, falla y termina muerto. El 456 es el siguiente en saltar con todo y el bebé, siempre honorable y como todo un papá luchón, ya que el padre biológico nunca se preocupó por su hijo. En todo caso, podría haber querido o estimado a la 222, pero no a la bebé. Finalmente lo logra y promete volver por la 222, pero el jugador 096 al cruzar comienza a bloquear la llegada de los demás y los va aventando, para que solo quedaran 3 jugadores y se dividieran el dinero. Me sorprendió que muchos siguieran saltando y no se equivocaron durante mucho tiempo. Mientras se peleaba el 456 con el jugador 096, yo no tenía ni un poco de fe en el jugador 100, pero resultó salvado por el guión, a pesar de ser insoportable. 456 logra que todos comiencen a cruzar y a pesar del ataque del 096 lo termina venciendo, pero el tiempo le jugaba en contra porque parecía agotarse. El 333 se le acerca a la 222, le dice que la ayudará, pero ella le muestra su tobillo y ahí le suelta todas sus verdades, que no merecía ser el padre de su hija, que no quería que conociera a un ser tan despiadado que solo le importaba el dinero. Entonces se va y la deja. Así que no hay justificación, el 333 siempre se preocupó solo por él. Es cierto, sería muy complicada pasarla, pero ni siquiera lo intentó, lo propuso. A pesar de morir en el intento, sé que el 456, en caso de tener tiempo, hubiera vuelto por ella. O la 120 si alguien no lo hubiera matado. Finalmente, la 222 le suplica al 456 que no regrese y que cuide a su hija por ella para que sobreviva. Él se lo promete y ella se suicida. En la sala de los VIP comienza la controversia. ¿La bebé era una jugadora? Podría ser independiente o en este caso al morir su madre tenía que seguir su destino. Pero si consiguió cruzar no podían eliminarla. El líder les propone que se quede en el juego. Como jugadora quería las cosas mucho más interesantes, aun violando un poco sus términos legales, ya que la bebé no dio su consentimiento para jugar y ser uno de los actos más despiadados en el juego. Pues ya tenía una enorme desventaja. Haciendo cálculos a todos los jugadores ya les alcanzaba con la cantidad de dinero que había si votaban por detener los juegos. Pero cuando les informan que la bebé también contaba, pierden la compostura y se vuelven agresivos porque lo consideraban injusto, ya que ella no había hecho nada para ganarse ese dinero. Que una recién nacida se quedara con el lugar de su mamá les parecía detestable y lo consideraban que era como una herencia extra cuando no era así.
así que tratan de agredirla, mientras el 456 la defiende, pero los guardias sueltan un disparo y les prohíben la violencia física entre jugadores. Choi es llevado ante la policía, la cual no investiga y saca sus conclusiones por intuición, mostrando lo ineficaz que puede resultar, pues si no tienes pruebas sólidas, te ignoran, desvían la atención y evaden el problema, ignoran la denuncia hacia el capitán e incluso lo llaman para informar que Choi invadió su casa. Y este da la orden de eliminar a todos, de igual forma que cuando les hablaron por primera vez de los juegos. En su desesperación, Choi se pone a exigir su teléfono en base a sus derechos. Finalmente lo logra y le llama a Hank para advertirle que el Capitán Park es uno de ellos, que él vio la foto donde estaba con el reclutador. El Capitán Park comienza una masacre. A punto de terminar con todos, Hank le dispara con un arpón, lo deja casi muerto. Lo interroga, pero este solo logra decirle que seguía órdenes, aunque ya no quería seguir con la búsqueda porque sería una tarea imposible, pero proponen que se enfoque en la zona que no quería explorar el capitán, porque por fin lo entiende. La Guardia 011 tiene problemas porque han descubierto que ha estado escapando junto al jugador 246 y si no regresa todos morirán, porque los datos del 246 ya los tienen, e inclusive si no lo atrapan ahí, lo encontrarían en el hospital junto a su hija. Ahí ella nota el problema de dejarles esa información. Lo deja irse, pero le advierte que él y su hija podrían estar en riesgo. La última cena y votación se acerca, los finalistas se reúnen. Es momento para votar para el último juego, pero el líder les pide que mantengan la calma a los VIP porque tiene una sorpresa para el último juego, para que se lleve a cabo y los jugadores no desistan. Les da pistas sobre este y les asegura que podrán elegir 3 participantes para ser eliminados o más. Entonces la ambición sigue motivando a todos a jugar, inclusive al 333, que es el padre del bebé. Al ser los mismos jugadores los que tendrían la elección, la apuesta era segura. El 125, el 456 y la bebé serían los eliminados, y si los demás se aliaban podrían todos continuar y ganar más dinero. Pero en el juego del calamar siguen existiendo sorpresas. El líder quiere ver al 456 para hablar sobre su futuro y el del bebé. Ahí le revela que era el jugador 01, pero que no podía hacerle nada porque aún matándole, los juegos seguirían. Alguien lo reemplazaría y serían los más débiles para el siguiente juego, pero le ofrece ayudarle, dándole un cuchillo para que mate a los jugadores que quedan. Después de la cena cayeron rendidos. Si no había la cantidad de jugadores suficientes, el juego no se llevaría a cabo. El 456 se detiene para meditarlo. Si solo quedan 2 y él mata a todos, los juegos terminarían, ¿o no? El líder trata de corromperlo y lo pone en un dilema preguntándole si aún confía en la gente, en personas tan adictas al dinero que preferirían sacrificar a un inocente bebé, mostrándonos el lado más oscuro de la humanidad, que ponía lo material sobre la vida de una bebé inocente, mostrando que el que se considera fuerte siempre tratará de aplastar al débil, reflejando el egoísmo en su esplendor y el individualismo. Así tenemos un flashback a los juegos del líder y cómo asesinó a todos los concursantes. Yo esperaba que nos dieran más contexto, pero no lo hicieron, de la misma manera que mandó al 456 a hacerlo, porque le advirtieron que él sería el blanco, así que no debía dudar, y con cada muerte fue perdiendo más su humanidad, apagó su conciencia. Pero el 456 no podía hacer eso, porque sería traicionar sus principios y aquello que defendía. Por eso recuerda a la jugadora 067, reiterándole que él no era esa persona, que no permitieran que destruyera su integridad y sus principios. Él no era un asesino, solo buscaba sobrevivir. Así que no lo hace. Cerremos las otras tramas. El líder se comunica con su hermano y le pide que desista, porque si no tendría que eliminarlo. La Guardia 011 pide que se borre la información del 246, pero los datos no solo estaban en el sistema, sino también en un archivo físico que solo algunos tenían acceso, así que ambos bajan y terminan enfrentándose. Su jefe estaba sorprendido de que hiciera tantas cosas por alguien y se lo atribuía a la culpa de abandonar a su hija. En medio del enfrentamiento la apuñala y se confía, así que ella logra llegar al elevador y termina con él. Mi Guardia 011 fue uno de los grandes aciertos. Ella solita resolvió, ayudó e hizo más que otros personajes. Sí, estoy hablando de ti, Han. Si quieres saber qué ocurrió en el final de la temporada y mi opinión sobre la
misma, te invito a ver el siguiente video. El juego del calamar es un reflejo de quiénes somos cuando nos quitan todo. ¿Qué opinan ustedes? El 456 tenía derecho a vengarse del 338. La 120 fue demasiado noble. ¿Se pueden justificar los actos del 333? Si este video te gustó, espero me dejes un like, un comentario, lo compartas. Y no te olvides suscribir si quieres conocer más detalles sobre tus series favoritas. Bye.